Bueno, 22 horas 2 minutos ya en todo el territorio de la República Argentina. Estamos de vuelta con la última rosca. Ya mismo le doy la bienvenida a nuestro analista internacional nuevamente. Bienvenido, Matías Lescano, a la mesa de la última rosca. ¿Cómo estás? Buenas noches, tanto tiempo. Tanto tiempo. Tanto tiempo sin Esta vernos. semana hicimos un bis. Sí, un bis. Le hicimos laboral doble. Lo traemos a Matías ya a la mesa porque vamos a estar charlando. Ecuador este domingo elige a su próximo presidente en una segunda vuelta después de lo que fueron las elecciones de agosto. Así que nosotros vamos a estar charlando ya mismo, estamos en comunicación a través de videollamada con el periodista de dicho país, José Alvarado, que ya está con nosotros. José, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Sí me escuchan bien? Ahora sí. Espectacular. ¿Cómo estás, José? Todo muy bien, gracias por la invitación y como siempre un gusto compartir sobre lo que está pasando acá en Ecuador. Por favor, el gusto es nuestro. Comentanos cómo se viven ya las últimas horas de esta campaña entre, tengo entendido, Luisa González y Daniel Noboa, a diferencia de lo que fue las elecciones anteriores, donde nosotros en este preciso momento, días atrás, teníamos que hablar sobre fallecidos, sobre actos de violencia y demás. Sí, bueno, como conversamos previamente con ustedes, siempre hubo muchísima expectativa sobre lo que iba a pasar en la primera vuelta electoral. Daniel Noboa, que fue el outsider de las elecciones de la primera vuelta, entró como en la segunda posición por debajo de Luisa González, que son quienes entraron a la segunda vuelta electoral como tal. Hubo una particular atención sobre lo que el debate de segunda vuelta iba a generar en relación a las tendencias electorales, a las tendencias del votante acá en Ecuador, porque Daniel Noboa fue muy determinante, o el debate de la primera vuelta electoral fue muy determinante para el candidato Daniel Noboa y fue lo que permitió que lo ponga prácticamente en segunda vuelta electoral, de acuerdo a algunos analistas electorales y políticos acá en Ecuador. Sin embargo, se realizó otro debate acá en la segunda vuelta electoral como tal, Daniel Noboa versus Luisa González, que es la candidata del correísmo, y sin embargo este no movió mucho el tablero. En teoría hay encuestas que señalan una cierta ventaja de Daniel Noboa frente a Luisa González, sin embargo no ha habido mayores sobresaltos en relación a lo que pasó en primera vuelta, como les comentaba, sobre esta sorpresa luego de un debate, sobre tal vez lo que ocurrió en relación a los temas de seguridad. Recordemos el asesinato del candidato Fernando Villavicencio, que sin duda alguna movió muchísimo todo el panorama. Y los candidatos actualmente ahorita están cerrando campañas como tal, han hecho campañas en territorio con muchísimos circuitos de seguridad alrededor de ellos, no solo privados, sino también por parte del Estado, para garantizar obviamente su seguridad y la de su equipo y que se pueda culminar esta campaña de la segunda vuelta electoral que termina casualmente mañana acá en Ecuador. José, buenas noches. ¿Cómo estás? Un gusto conversar con vos de vuelta. Nosotros la semana pasada, creo que cuando inició la semana, conversábamos con Brian sobre la situación de los sicarios de Villavicencio que han sido ajusticiados también en las cárceles. Uh-huh. ¿Esto de qué manera impactó en el pueblo ecuatoriano más allá de lo electoral propiamente dicho? Sin duda alguna ha sido un golpe sumamente grave, un golpe más a la institucionalidad del Ecuador. Al fin y al cabo, los 7 sicarios que estaban, o bueno, las 7 personas que fueron asesinadas y que estaban procesadas por el caso del asesinato de Fernando Villavicencio, estaban bajo custodia estatal. Entonces fue una crítica sumamente fuerte al gobierno de Guillermo Lasso, que sin duda alguna ha tenido un montón de sobresaltos en temas en materia de inseguridad durante los últimos tiempos. 6 procesados, asesinados en una cárcel de Guayaquil, 1 en Quito, de un caso, de un magnicidio. Es algo que sin duda alguna ha causado conmoción, no solo en la población, sino también en las altas esferas políticas como tal. La decisión, puntualmente, lo que decidió el gobierno ecuatoriano es hacer cambios en la cúpula policial y también, por supuesto, hacer cambios importantes en el tema sobre las estrategias de seguridad como tal. Volvieron a seleccionar a una persona como
como titular del Servicio Nacional de Atención para Personas Privadas de Libertad, que es el servicio ejecutivo o la institución ejecutiva que se encarga de custodiar las cárceles. A nivel político, ese fue uno de los efectos mayores en relación al asesinato de estas personas procesadas por el caso Villavicencio. Y ahora habrá que ver qué es lo que pasa también en elecciones, como tal, si es que este tipo de hechos también generan algún tipo de efecto dentro del panorama electoral, que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches, José, ¿cómo estás? Te consulto, desde la última vez que hablamos, ¿cuál es el aire que se respira en Ecuador? ¿Cómo está el ambiente como para las votaciones del domingo? Sin duda alguna, con muchísimas expectativas sobre lo que los candidatos puedan hacer en materia de seguridad. Han habido muchos comentarios o sin duda alguna mucha crítica dentro del debate público sobre los planes específicos que tienen ambos candidatos sobre la planificación en materia de seguridad per se. No han dado indicadores claros, no han dado como una especie de plan consolidado sobre cómo van a bajar los indicadores de inseguridad, de muertes violentas, que en Ecuador sin duda alguna aumentaron un montón en el último año. Y es la principal preocupación de los ecuatorianos actualmente. Se lo mira con muchísima expectativa, pero también hay cautela, porque los ecuatorianos conocemos y conocen como tal, en las calles se conoce que es un gobierno que no va a durar ni siquiera 2 años. Es un gobierno prácticamente de transición de cara a las próximas elecciones que serán en 2025. Entonces es un periodo muy corto para ejecutar cambios profundos. Creo que la ciudadanía también tiene conciencia sobre esto. Entonces hay expectativa, pero sí de cierta manera hay mucha cautela porque se entiende que el problema de inseguridad en Ecuador no se va a resolver de la noche a la mañana. Sin duda alguna va a tomar más tiempo de lo que el presidente o futura presidenta vaya a estar. José, para aclarar un poco, esta elección, estás hablando de 2 años porque justamente se había convocado a esta elección presidencial, ya que el último candidato a presidente no había podido finalizar su mandato porque había fallecido, ¿no? No, a ver, estas elecciones son elecciones anticipadas porque el presidente actual de la República de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó la muerte cruzada, que es este recurso para disolver la Asamblea Nacional, el equivalente al Congreso o al Senado en otros países, y eso obliga a llamar a elecciones. El presidente Lasso decidió no lanzar su candidatura y por eso hubo una lista de nuevos candidatos como tal. Entonces el presidente Lasso no va a terminar su periodo y por ende se llegó a esta elección como tal para darles algo de contexto, para reflejar un poco la memoria allí. Entonces por eso tenemos esta elección que prácticamente lo que va a hacer es cerrar lo que a Guillermo Lasso le correspondía dentro de su periodo, que era de 4 años. Y en materia de mayorías dentro de la Asamblea, ¿cómo quedarían conformados para sea quien gane el domingo? No existe como tal una mayoría absoluta de ningún partido como tal. Hay un número alto de asambleístas que vienen del movimiento Revolución Ciudadana, que es el movimiento que es adherido por el expresidente Rafael Correa, pero también hay algunas fracciones de movimientos que también se han sumado. Por ejemplo, el movimiento del candidato asesinado Fernando Villavicencio logró algunas curules allí. También algunas del Partido Social Cristiano, que es el partido tradicional de derecha acá en Ecuador, y también de otros movimientos locales y también movimientos pequeños, por así decirlo, acá en Ecuador. Entonces va a ser sumamente interesante también cómo el nuevo gobernante va a darle algo de estabilidad un poco al trabajo que tiene que hacer tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo frente a esta Asamblea que no tiene como una mayoría absoluta, sino va a tener muchísimas pugnas allí de distintos a los intereses también que tienen los políticos acá en Ecuador. Sí. José, la última pregunta por mi parte que tiene que ver con lo que viene sucediendo a nivel internacional. Argentina está pronta a tener elecciones también. ¿Cuál es la mirada que hay desde Ecuador sobre esto? Y una más que tiene que ver con la situación de Israel y el conflicto
imperante en el fin de semana. Bueno, sobre el conflicto como tal, el conflicto reciente en Medio Oriente, hay muchísima preocupación, por lo menos del lado de Ecuador, sobre los compatriotas que están en esta zona, pues, ¿no? Han habido alertas, ha habido muchísima atención por parte del gobierno actualmente para poder ayudarles o tratar de repatriarlos. Me imagino también en Argentina también hay muchísima preocupación en relación a eso. Y sobre el panorama internacional en relación a las elecciones que se vienen en Argentina, también hay muchísima atención sobre cuál va a ser el rumbo que va a tomar este hermano país, justamente en medio de lo que nosotros también estamos viviendo como tal, como nación, pues, ¿no? Es decir, de una década donde veníamos, en donde había muchísimos presidentes de línea progresista o de izquierda, por así decirlo, se ha un poco trasladado un poco desde los últimos tiempos, desde la presidencia de Lenín Moreno, ahora la presidencia de Guillermo Lasso, que prácticamente ha sido el candidato de derecha, que bueno, es el presidente de línea de derecha que tuvo el país durante casi 2 años, un poco más de 2 años. Seguramente hay muchísima atención sobre lo que va a pasar también en la región. Como han habido cambios también en otros países per se, muchísima inestabilidad del lado de Perú, lo que ha pasado también en Colombia, que también, bueno, con la presidencia de Gustavo Petro también llamó mucho la atención sobre cómo iban a ser las relaciones diplomáticas, y lo que se mira con Argentina se lo mira con especial atención, pues, ¿no? Sobre lo que pueda ocurrir y sobre cómo podrían darse esos cambios dentro de su nación y el impacto que podría tener en las relaciones que el nuevo gobernante acá en Ecuador pueda tener. Bien, mi última pregunta va referido al tema económico. ¿Cómo está Ecuador económicamente ahora? ¿Cuál es la situación que está viviendo Ecuador ahora? Bien, hay muchos indicadores para hablar sobre el tema económico como tal. Mucho se habla sobre la inflación como tal, y Ecuador, en el último registro que se pudo obtener, fue uno de los países que menos inflación sufrió en el último tiempo a nivel regional, hablando propiamente. Se habla muchísimo sobre la moneda que nosotros utilizamos, que es el dólar, pero también tienen que ver otros indicadores como tal. El riesgo país, que es otro indicador que se junta muchísimo a las variables económicas, también se ha estabilizado de cierta manera, se estabilizó paradójicamente frente a los resultados de la primera vuelta electoral, que tuvimos un candidato outsider y esos movimientos siempre pueden haber. Y sobre el tema económico como tal, siempre creo que no hay mucha diferencia sobre lo que puede haber en otros países como tal. La gente habla sobre, bueno, que necesita empleo, hay migración acá en Ecuador, hay una migración que ha aumentado en los últimos tiempos, sobre todo a Estados Unidos, sumamente importante, y hay un componente al que se suma y que es inédito en Ecuador, que es el tema de la inseguridad, que lo hemos venido conversando con ustedes en algunas ocasiones, y que ha provocado migración también. El tema económico ha sido afectado por el tema de inseguridad, porque hay extorsiones en Ecuador, y hay temor, y eso sin duda alguna golpea muchísimo la economía de los hogares, de los pequeños negocios, y es algo que se está padeciendo, y por eso hay muchísima atención sobre lo que pueda pasar este domingo y cuáles podrían ser las respuestas que tenga el próximo gobernante del país. Buenísimo, José. Muchísimas gracias por nuestra parte y obviamente estaremos atentos a lo que suceda el domingo. En definitiva, ¿se espera en resultados prontos o la carga suele demorar? No suele demorar. Normalmente en la noche del domingo ya empiezan a haber resultados ya con un escrutinio muy alto, pero sin duda alguna el siguiente día ya habrá un porcentaje sumamente alto. Como en esta ocasión, en la segunda vuelta electoral solo va a ser conteo de votos de la papeleta presidencial, no va a demorar mucho. No como en la primera vuelta electoral, que se eligieron asambleístas, se hicieron algunas consultas populares, además de la elección del presidente. Entonces, sin duda alguna, va a ser mucho más rápido. Excelente, José. Muchísimas gracias por nuestra parte y un saludo enorme aquí desde Argentina. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Un abrazo. José. Gracias. Abrazo grande. Chau, chau.